Mañana, día 12 de junio, celebramos el Día del Geólogo en España. Y un día más nos toca, como no, venir a desmitificar y a aportar nuestro granito de arena. Principalmente porque estaréis viendo que a razón de la EBAU y otra serie de noticias que están saliendo, pues se está hablando mucho de geología últimamente. Entre ellos esta noticia aquí, donde el decano de Ciencias pide la marginación de la geología en los colegios. Y es que, como bien sabréis, desde unos años a esta parte, la carga, el currículum lectivo de la geología que se da en los colegios, sobre todo en la ESO y en bachiller, pues se ha visto bastante reducido últimamente. Como bien comenta en la revista Tierra y Tecnología, el Colegio Oficial de Geólogos, en este artículo que ha salido hoy mismo, como podéis ver por aquí, la asignatura ha pasado de tener 3 horas semanales a básicamente solo 2 en tercero de la ESO, y están pensando en reducirla bastante más. De hecho, incluso se teme que en algunos lugares acabe desapareciendo. Por ejemplo, en el País Vasco, que sepáis que es una cosa que hemos vivido nosotros, se da como una asignatura optativa y ojito que tengas un profesor que quiera dar algo de geología. Por ello, este artículo que sale hoy, como os digo, en Tierra y Tecnología, y lo podéis leer todos y todas, es bastante interesante y viene muy al pelo, porque estamos en un momento en el que ahora mismo, pues muchos universitarios y universitarias tienen que acceder a la carrera. Por ello nos ha llamado mucho la atención y nos ha escandalizado leer un poquito este titular de la Universidad de Granada, donde se habla, con mucho misterio, pero luego ya en el artículo lo entran bien, que hay un grado que tiene 0 paro, básicamente, que es un grado sin paro y que pocas personas lo piden. De hecho, ofertan 75 plazas. Se trata del grado en Geología, que aquí, para que os hagáis una idea, en la Universidad del País Vasco hay 50 plazas en total, 25 en castellano y 25 en euskera. Y aunque aquí en Euskadi se suele decir que se llenan las plazas, porque la Corta del Norte pues es un 5, básicamente lo importante, y de hecho luego os enseñaré, hicimos un estudio hace casi, algo más de 10 años de hecho, casi 10 años, perdón, donde hablábamos de que muy bien que se llenen las plazas, pero al año siguiente básicamente el 60% o el 70% de los que entran se marchan de la carrera. Pero hablando justo sobre este artículo, se habla de que la geología es la gran desconocida, eso ya lo hemos comentado nosotros en nuestra canal de divulgación durante mucho tiempo, que como bien comentamos, obviamente la carga lectiva en escuelas y en bachillerato se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo, y hay una buena frase en este artículo que es que lo que no se estudia parece que no existe. Y efectivamente, porque ya estáis viendo cómo cada vez más hay pseudociencias que en muchos casos, incluso nosotros hemos hecho algún vídeo sobre ello, no son capaces de responderte a ciertas cosas que desde la índole científica sí se pueden responder, y muchas de ellas de componente geológica. Lo que es curioso de este artículo, y nos indigna, y ahora os daremos datos, es precisamente que hablan y quieren vender el grado de geología como una carrera de paro cero. Es decir, que todas las personas que estudian geología, si la sacan adelante, en principio están trabajando. Y es que lo dice aquí, incluso hay empresas que se interesan por los alumnos y vienen en tercero y en cuarto carrera por ellos. Pero esto no es verdad. Otra cosa que nos extraña a modo de venta, y esto es muy de geólogo el no saber vender una cosa muy bien, es que, como veis aquí, se define como una carrera muy bonita. ¿Para qué vamos a hablar de para qué sirve la geología o para qué sirve un geólogo? Simple y llanamente es una carrera muy bonita, y parece aquí como que hemos secuestrado a veces a personas, donde hay gente que entra no por vocación sino por otras razones y se acaba quedando. Y como no, está el argumento de que se hace mucho campo. Pero vamos ahora a lo importante, y como dice mi sobrina, los datos. O sea, aquí hablan de una carrera de paro cero, y como podéis ver aquí, hemos sacado esto de Innova Ciencia, lo podéis buscar vosotros y vosotras, bastante reciente, de mayo del 25, donde, ¡oh, sorpresa!, el grado en geología tiene una tasa de paro del 12,7%. De hecho, es una de las titulaciones top 20 con más paro, situándose el número 19. Y además, para más INRI, esto que veis aquí, que es la tasa de paro de fuente oficial del INE, del Instituto Nacional Español, Instituto Nacional de Estadística, perdón, pues como podéis ver aquí, habla de los titulados de la promoción 13-14 y es del año 2019. Es curioso porque justo en esa encuesta participamos varios miembros de Covideac, y es que somos de la promoción del 13-14, y cuando nos dieron los datos que teníamos en Euskadi, que a ver si os encuentro para un futuro vídeo, eran bastante sorprendentes, porque se hablaba de que había como unas 10-12 personas de esa promoción que estaban trabajando, y 4 de ellas eran parte de Covideac. Y también en este artículo vi una cosa muy interesante, y es que nos habla también de cuáles son los grados o las carreras que mayor porcentaje de paro tienen. Como podéis ver, os tenéis aquí: conservación, restauración, filosofía y literatura. Esto sería el top 3, pero recordad, la geología, el 19. Y es que entre las ciencias somos una
de las que mayor paro tienen, porque como podéis ver, por donde ramas hay menos empleo, si veis el apartado científico, se habla un 10,5%, geología 12,7%. De hecho, por estos datos, a nivel de comparativa con algunos otros grandes países europeos, como podéis ver aquí, somos, en cuanto a geología, uno de los países que mayor tasas de paro tiene entre Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, etc. Por ello es importante tener una comunidad científica unida y una comunidad de divulgación geológica unida que prospere en esto de dar a conocer la geología, no hablar de que es una carrera bonita en la que tienes mucho campo ni mucho menos, y sobre todo no mentir con cosas que no son ciertas, porque además este suceso nosotros mismos ya lo hemos vivido, porque en el año 2009 cuando entramos a la carrera también nos vendieron la moto en su momento de que era una carrera en la que todo el mundo salía colocado, y la realidad es que desde las universidades no saben básicamente cuánto porcentaje de sus alumnos o de sus exalumnos están trabajando o no, y dudamos también que incluso les interese. Y para que veáis cómo está la situación, que veáis que aquí, que más de 30 entidades científicas y muchas que trabajan por la educación y la divulgación se han unido en un manifiesto conjunto para hablar de la importancia de la geología y dar un respaldo a esta materia que básicamente está en extinción. Y es una pena, ya que como bien decimos nosotros, y ya veis que nosotros es lo que nos dedicamos en nuestro canal, a enseñar dónde está la geología en la cultura, en el manga, en la literatura, en el cine, en las películas, en lo popular. Es una pena porque nosotros queremos pensar que hacemos un mínimo trabajo que algunas personas se estarán enganchando, obteniendo algo de conocimiento geológico gracias a las cosas que comentamos, pero es una pena que a nivel todavía de población general hay un desconocimiento total en torno a la geología, en torno a qué estudia y en torno a qué acciones puede desarrollar un profesional de la geología. Por lo tanto, nosotros también desde Covidea nos sumamos a esta reivindicación de la profesión del geólogo y la geóloga, y mañana, pues día 12 de junio, pues tocará celebrar como tal. Esperamos subir algún vídeo, algún que otro comentario, pero sobre todo que sepáis que las ciencias geológicas son una ciencia de alta importancia y, como espero estéis viendo a través de nuestros vídeos, aparecen en muchos más medios de los que podemos llegar a pensar en un primer momento.